Y ahora vamos a leer en la palabra del Señor, en Jeremías 17. Es el versículo 24 al 27. No obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificareis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín, de la Cefela, de los montes y del Negev, trayendo holocausto y sacrificio y ofrenda e incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén, y no se apagará. Y tenemos también otra lectura en Nehemías, capítulo 13. Y en el versículo 17 y 18. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Amén. Hemos leído estos dos textos en Jeremías, primeramente la exhortación del profeta, la exhortación con la condición, tal como estuvimos viendo la semana anterior también, si obedecían, la ciudad sería librada y seguiría el país en paz, si no el país sería destruido. Y el segundo texto, en Nehemías vemos las palabras, siglos después de Nehemías, que al ver a los nobles de Judá, a los judíos, a los nobles que estaban trabajando en día de reposo, les dice, ¿no hicieron así vuestros padres y el Señor trajo sobre vosotros el mal y sobre la ciudad el mal que él anunció, entre otros por medio del profeta Jeremías? Es decir, que el exilio del pueblo, entre otros pecados, pero vemos en gran medida fue por el pecado de no guardar el día de reposo. Y le había sido exhortado por el profeta a que no lo hicieran. Si lo hicieran, el Señor les castigaría. Ellos no lo hicieron. El Señor fue fiel a su palabra y envió sus juicios al pueblo. Con el mensaje de hoy, entonces llegamos ya al final de esta serie en el día de reposo. Espero que nos haya ayudado a conocer mejor la enseñanza, a conocer mejor también lo que esta enseñanza comporta. Primeramente, pues la enseñanza, la doctrina del día del Señor y los deberes y los pecados, los deberes a cumplir, los pecados a evitar. La última vez, la semana anterior, estábamos viendo la exhortación de la palabra de Dios a poderlo guardar, las bendiciones de poderlo guardar. El Señor está anunciando esta bendición al pueblo, bendición primeramente espiritual, andar por las alturas de la tierra, recrear en la casa del Señor, tener paz con Dios, comunión con Dios,
También pues vemos sin caer por supuesto en teologías de la prosperidad, pero también está incluida la bendición de Dios en nuestras casas, en nuestras familias, en las cuestiones relativas a esta vida, y también pues nuestra estabilidad. El Señor nos va a poner por cabeza y no por cola, y el Señor, que es fiel para cumplir las amenazas, el Señor es igual de fiel y todopoderoso para hacer que se pueda cumplir esto también en nosotros, ¿no? Dándonos todo lo que nos sea necesario y aún más. Bien, pues alguien podría decir, después de haber visto todo esto, ¿no? Pero hemos hecho todo el recorrido ya, hemos hecho ya todo el recorrido sobre este tema, sobre esta doctrina del Día del Señor. Hemos visto la doctrina y la exhortación que hacen a los creyentes, a la Iglesia, a guardar el Día del Señor. Entonces ya podemos pasar a otra cosa. Sin embargo, la palabra que dio Dios a Jeremías era que fuese a predicar al pueblo, a los reyes y a la nación. Al pueblo, a la puerta del pueblo, capítulo 17, versículo 19, a los hijos del pueblo que entran y salen. Allí pues salen los reyes de Judá, ponte en las puertas de Jerusalén. Y les dice a todos los de la ciudad, a todos los de Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá y todo Judá, todos los moradores de Jerusalén que entráis por estas puertas. El profeta era llamado a traer esta palabra a toda la nación de Judá. A toda la nación, comenzando por los reyes, los nobles, como hemos visto también en Nehemías, los gobernantes, los responsables, a ellos primeramente la palabra, y en ellos y a través de ellos a todo el pueblo, con la advertencia solemne de parte del Señor de las desastrosas consecuencias si el pueblo no lo guardaba. A toda la nación, a todo el pueblo. Entonces la pregunta es, ¿hay lugar para nosotros en el Nuevo Testamento de que se haga esto también hoy? Es decir, traer la palabra el deber para con Dios de guardar el día de reposo, no solamente los creyentes, lo cual es, digamos, lo normal, ¿no? Lo que se espera, que los creyentes guarden el día del Señor para adorar a Dios y para honrarlo a Él, sino aún más a toda la nación en la que ellos están, a todas las naciones en definitiva. Bien, a todas las naciones, por lo tanto, por ejemplo, la nuestra, ¿no? España, o Colombia, o Francia, o Escocia, o Venezuela, o todas las naciones de la tierra. La respuesta es, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, por una serie de razones. Si no es así, en primer lugar, no se acierta a ver la trascendencia, la importancia de este pasaje de Jeremías. Si solamente se ve desde la óptica, digamos, individualista del creyente, a título personal, como mucho a los creyentes, ¿verdad?, la iglesia evangélica, los evangélicos, pues vamos a pasar por alto de algo importante de este texto. ¿Por qué? Porque Jeremías estaba llamando a toda la nación. No estaba llamando solamente al remanente de los fieles que había en la nación. Los fieles guardaban ya el Sabbat. Los fieles eran fieles al Señor, de ahí el nombre. Y pues de ellos, ellos guardaban la ley y los mandamientos del Señor. Bien, Jeremías fue llamado a predicar a toda la nación, a los infieles, a los que eran idólatras, a los que habían adulterado, eran adúlteros al Señor. A ellos tenía que predicar, no solamente al remanente de los fieles, sino a los que no lo eran también. En primer lugar. En segundo lugar, lo hemos estado viendo,
por el carácter mismo del mandamiento como ley de Dios. Es un mandamiento, lo hemos visto, moral de Dios. Esto significa que no era ceremonial. Es decir, no era una ceremonia del Antiguo Testamento. Era un deber basado en la creación, una institución, una ordenanza de la creación. Por lo tanto, era y es algo universal para todos los hombres y perpetuo. De la misma manera que hemos de tener claro la Iglesia, los creyentes, los mandamientos de Dios, por ejemplo, en cuanto a la vida humana. Es decir, tenemos claro, ¿verdad?, que hemos de enseñar la ley de Dios también en cuanto, por ejemplo, a la cuestión del aborto. No solamente una cosa a decir que es solamente para guardar para los creyentes. Hemos de decir que el aborto es un crimen o atentado contra la vida humana, y eso pues tanto fuera como dentro de la Iglesia. O también en cuestiones, por ejemplo, del matrimonio, entre comillas, homosexual, que es un atentado contra la ordenanza y la institución de Dios en la creación. Porque a cuando Dios creó al hombre y la mujer, pues lo creó varón y mujer, y creó el matrimonio, pues dando la mujer al varón y diciendo, por tanto dejará la mujer a su padre y a su madre, y el varón a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y ambos serán una sola carne. La institución del Señor, la ordenanza de la creación, la ordenanza, digamos, natural de la creación, y bien, por lo tanto, es al mismo título, por lo tanto, porque es un mandamiento igualmente del Decálogo. Hemos de estar anunciando y enseñando los mandamientos del Decálogo, tanto los de la segunda tabla como los de la primera tabla, que por cierto, en el mandamiento, el Decálogo fue dado como un conjunto. Es decir, para nosotros, para nuestra propia, digamos, utilidad, para, digamos, orientarnos, pues hacemos la distinción entre la segunda tabla, los deberes para con el prójimo, y la primera tabla. Y está muy bien, porque los de la segunda tabla es para el prójimo y los de la primera tabla para con Dios. De la misma manera que Jesucristo hizo la distinción entre amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, sí. Pero cuando Dios dio las tablas de la ley, ¿verdad?, las dio como un conjunto, y de la misma manera que ningún mandamiento del Decálogo es opcional, pues tampoco para la Iglesia es opcional omitir una serie de mandamientos, llámese primera tabla, porque eso tiene que ver con los mandamientos para con Dios, y como nuestras sociedades son laicas o se pretenden laicas o laicistas, no tenemos que hacerlo para no ofender a nadie. No, señor, esto es algo que está fuera de toda duda. El Señor ha dado las tablas de la ley, los 10 mandamientos, el Decálogo, y no es algo opcional para nosotros, el cual anunciamos y cuál no anunciamos, cuál tenemos que decir y cuál callar. Hemos de anunciar igualmente a todos. En tercer lugar, porque el Evangelio llama, precisamente, a naciones. Así pues, leemos en Mateo capítulo 28, el texto conocido, llamado como Gran Comisión. No me gusta mucho esta expresión, pero da igual. En Mateo 28, cuando dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Vemos, a todas las naciones. El objetivo, por tanto, es ir a todas las naciones. Y bueno, pues en nuestra traducción de la Biblia se ve tal vez más claro. En la revisión que estamos haciendo es simplemente recuperar el texto tradicional de la Reina Valera en Mateo 28, perdonad, lo voy a leer. Y aquí se ve más claro lo que quería decir. Mateo 28, versículo 18. Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
a todas las naciones, hemos de ir a todas las naciones a enseñar a todas las naciones la palabra de Dios. Y esto es algo que está también confirmado por el apóstol Pablo mismo en Romanos, el capítulo 1, y también en el capítulo final. A ver, Romanos capítulo 1, cuando está hablando de su vocación como apóstol del Señor Jesucristo, capítulo 1, versículo 5, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. La obediencia de la fe en todas las naciones. Y también, pues, al final, de la misma carta, el apóstol Pablo nos vuelve a decir esto mismo. Dice, capítulo 16, versículos 25 y 26, al que es poderoso para confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, pero manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, dado a conocer a todas las naciones. ¿Para qué? Para la obediencia de la fe al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Así, por lo tanto, vemos que las naciones cuentan algo en el propósito de Dios ahora en la predicación del Evangelio. Se tiene que predicar el Evangelio también a todas las naciones, enseñándoles a que guarden todas las cosas, con lo cual también está incluido el deber del sábado. Y bien, pues esta es, por lo tanto, la situación de los parámetros que nos da en cuanto a las naciones en general. Y ahora también podemos plantearnos la pregunta: ¿qué acerca de nuestras naciones? De las nuestras, las que estamos aquí representadas, de la nuestra en particular, que estamos ahora aquí en el suelo español, la nuestra, español, España. ¿Qué nación se trata esta? ¿Qué tipo de nación es? Históricamente, incluso hoy en día, ¿cuántos hay de nominalmente cristianos? De personas que han sido bautizados, han recibido el bautismo, aunque sea de niños, da igual, aunque sea la Iglesia Católica Romana, da igual, pero ¿cuántos han sido, por lo tanto, sellados con esta marca del bautismo? No son maometanos, no son hindús, no son, cualquier otra cosa, sino que son, pues al haberlo recibido en la Iglesia Católica Romana, la gran inmensa mayoría, un país a su gran inmensa mayoría también católico romanos. Así, por lo tanto, todos aquellos que han recibido la marca de bautismo, independientemente que sea de niños o de adultos, en la Iglesia Católica o en la Iglesia Evangélica, se digan creyentes o no se digan, este bautismo tiene algo que ver con ellos, ¿verdad? Y les obliga, están obligados, por lo tanto, a honrar a Dios. Sí, están obligados también a creer en Él, por supuesto, pero también a honrarlo como al Señor. Bien, pues esta es la cuestión, y fijémonos cómo hoy en día en nuestra nación, en nuestras naciones también, en general, todavía hay restos importantes de este pasado cristiano. Es decir, los domingos las fábricas normalmente no abren, ¿no? Están las fábricas estas que hacen turnos, ¿verdad? Son las únicas que abren, ¿no? Pero la gran mayoría de fábricas, de las pocas que quedan en España, por otra parte, pues no abren en domingo. Los colegios, evidentemente, ni universidades enseñan, ni las academias. Los comercios en España pues tienen una regulación un poco estricta también, sí, las grandes superficies de las fechas que pueden abrir al año. ¿Y eso para qué? Para que los pequeños comercios no tengan que estar, no están obligados, pero digamos que si abren ellos, los pequeños comercios, teóricamente, según la lógica, tendrían que abrir también para, digamos, mantener un poco la competencia, y digamos que la clave de todo está en que las grandes superficies no abran. Bueno, pues las grandes superficies
en general no abren y por lo tanto los comercios pequeños en general, con excepciones por supuesto, tampoco abren. Los transportes públicos, bueno, pues si tomamos un horario de autobuses de Bilbao o cualquier otro sitio, veremos que hay muchos más entre semana que en el fin de semana y sobre todo que en domingo. Entonces, no es que sean servicios mínimos, pero se reduce considerablemente los transportes. ¿Y todo eso por qué es? Pues porque esto es la herencia de siglos y siglos de lo que estamos diciendo, de que, bueno, en un país oficialmente durante la mayor parte de su historia católico romano, pues esto más o menos se ha observado. Y esto no es algo, por lo tanto, que viene de ahora, que ha nacido de generación espontánea en los últimos 15-20 años, sino que es los restos que nos ha venido de todo esto que estamos hablando. Bueno, pues siendo así y habiendo visto cómo más o menos se reconoce algo todavía de lo que es o debería ser el Día del Señor, alguien podría decir, pues ya está. Vemos, aquí en nuestro país, en nuestra nación, se guarda el día de reposo. Vemos, como hemos dicho, no hay, pues, en mucho comercio, no hay escuelas, no hay, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí, estamos guardando el día de reposo. Pero bueno, eso es solamente, como digo, muy a grosso modo, muy en general, porque si vamos a mirar un poquito más en detalle, bajo esta fachada, después en el interior lo que nos encontramos es una violación flagrante y generalizada del día de reposo, del domingo, del Día del Señor, domingo, Día del Señor como día de reposo para Dios. Todos en el país, todos en la nación, en mayor o menor medida, todos, desde el mayor hasta el menor, todos están quebrantando el Día del Señor. Todos. El domingo, para empezar, es el día, sobre todo, de los bares, es el día, sobre todo, de los restaurantes, es el día también, o las tardes, de los cines y de los teatros, o de las discotecas, o de los bares musicales para los jóvenes, es el día, por supuesto, del fútbol infantil, del deporte popular, el domingo por la mañana, el fútbol, baloncesto, etcétera, 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 de todo tipo de actividades, de deporte, digamos, popular, sí, hasta el grupo de amigos que agarra la bici y se da la pechada de 20-30 kilómetros bajo la lluvia, como ocurren en estas fechas del año, por las carreteras, o pues por supuesto del fútbol profesional y de todo tipo de deportes profesional. Y también, pues yo no sé si ahora están con la Fórmula 1, pero si no, ya pronto lo será. Entonces es el día, por supuesto, del deporte. Es el día del deporte, es el día para irse a la segunda residencia o para irse de excursión al campo. Al entrar veíamos aquí que hacen aquí gente en plena ciudad con ropa de montañista y con palo de montañero. Pues claro, están en Bilbao, pero es que se van andando a la montaña. Entonces es el día de la excursión al campo. Y cuando es en invierno, en otoño, pues es para buscar setas en el campo. Y si no, pues es para andar bajo la lluvia de enero. Es el día, por supuesto, de la prensa dominical. De irte al kiosco, comprarte la prensa con todos sus suplementos y estar pues desayunando chocolate con churros en tu casa y no moverte durante horas de leerte todos los suplementos que te tragan, que la mayoría son insulsos y no hay quien lo insufrible, pero ¿qué más da? Es la prensa dominical y se tiene que acabar y se tiene que leer. Es el día para viajar más barato. Las compañías de vuelos, y he comprado para ir a la Asamblea General en Escocia, te lo ofrecen. ¿Quieres viajar más barato? Adelantando 24 horas el vuelo,
te sale más barato, porque es el domingo y entonces es el día para viajar más barato para muchos. O simplemente es el día para quedarse en la cama hasta las 12, la 1, y bueno, pues que nadie te despierte, porque si no te pones a las 10, a las 11 o a las 9, porque si no te pones muy enfadado de cómo es que no puedo dormir ni siquiera un día a la semana, pues como yo quiero. Todo esto es cómo la gente emplea el día del Señor, el domingo, como día de reposo, para dar culto, adoración al Señor, para honrar a Dios o para cualquier otra cosa que no sea eso. Pues más bien es para cualquier otra cosa que no sea honrar al Señor. Todo vale, todo vale. Y todos, o mejor dicho, ninguno en este país tiene un verdadero interés en guardar el día de reposo para la gloria de Dios. Ninguno quiere honrar al Señor de esa manera. Ni los de la derecha, ni los de la izquierda, ni los liberales, ni los socialistas, ni mucho menos los comunistas o anarquistas. Ninguno quiere, ni de los dirigentes ni del pueblo, que a nadie le venga con esas molestias de guardar el día del Señor, no haciendo otra cosa más que dar culto y adoración al Señor en la iglesia y en casa y en familia y de manera particular. Que nadie pues me moleste con esas cosas. Están pues las élites de la derecha, los liberales, los conservadores, que el sueño de ellos es que el domingo sea un día más. ¿Y por qué? Pues para que se gane más dinero, ¿verdad? Haya más, como dicen, actividad económica, para que se trabaje normalmente y se compra y se vende normalmente, y para ellos entonces la religión es un estorbo. Como el día del Señor, todos los demás también mandamientos del Señor son un estorbo para el llamado liberalismo. No hay que confundir el liberalismo con la Biblia. O liberalismo es la forma, digamos, política de la Biblia, porque el liberalismo históricamente es intentar ser libre de la Biblia, como dice el Salmo número 2, rompamos sus coyundas y sus ataduras. La religión, los mandamientos de Dios son unas ataduras. Entonces los liberales, los de derecha, ellos quieren verse libres de estas ataduras, pero después están los de la izquierda, que ellos, pues el domingo es un día para no dedicarlo al opio del pueblo, sino es un día para el pueblo. No es para honrar al Señor, sino para glorificar al pueblo. Es el día para las actividades en la comunidad. Es el colectivo, el pueblo, el proletario. Actividades en común, encontrarnos y estar todos juntos, ¿verdad? Unos adoran al Dios de las riquezas y otros adoran al Dios pueblo, al Dios colectivo. Y entre unos y otros no le vayamos a decir que hemos de guardar el día del Señor porque no les interesa. No les interesa. Y todo esto, pues, ¿por qué proviene? Por supuesto, en nuestro, digamos, trasfondo del catolicismo romano. Del catolicismo romano. Porque el catolicismo romano conviene muy bien. Es una religión muy interesante, pues porque no te pide mucho y te lo da todo. No te pide mucho y te lo da todo. Basta con que vayas a la iglesia. Sí, teóricamente. Después si no vas tampoco pasa nada. Pero basta con que vayas a la iglesia una vez. Y, bueno, vas a ir ahí, 50 minutos no más. No te vamos a tomar mucho más tiempo. Tienes muchas cosas que hacer, ya sabemos, el domingo. 50 minutos, no te vamos a molestar con una homilía de media hora, ni mucho menos, ni de 40 minutos, nada. 10 minutos, no te preocupes, no más. Y bueno, mira, mejor aún, lo puedes cumplir el sábado, la vigilia del sábado, lo haces el sábado y el domingo estás libre, no te hace falta que vayas a la iglesia. Entonces, ¿ves? Maravilloso, lo tienes todo. Así pues, tienes, y para ellos, muy bien, porque hago esto o no lo hago y no pasa nada. Y después dicen, no, es el día de recreación, de descanso, de recreación, de todas estas actividades que hemos dicho.
Entonces, vemos que el catecismo romano conviene muy bien con todo esto que hemos estado viendo. El problema del catolicismo romano no es solamente una visión torcida del Evangelio, que sí, por supuesto lo es, también es una visión torcida de la ley de Dios. Ellos ponen una ideal de santidad aparte de la ley de Dios y un ideal también ideal de perfección, de santificación aparte de la ley de Dios. Hay una perfección evangélica que no es la legal, que no es la de los mandamientos de Dios, hay otra. Entonces los mandamientos de Dios como que son negociables todavía, se pueden guardar más o menos de aquella manera. Entonces esto ha dado, por supuesto, ningún celo por el domingo, ningún celo en el pueblo por guardar el día del Señor, pero estoy hablando incluso de los católicos, de los que van a misa, no hay ningún celo. Y bueno, con lo cual el domingo es algo, digamos, intercambiable, que nadie le toque la Navidad, ¿no? Me parece que el otro día, si es cierto lo que decían en las redes sociales, Maduro estuvo criticando a los evangélicos porque ellos porque se atreven a criticar a la Navidad, y la Navidad está muy ligada a nuestra querida patria. Lo mismo aquí en España, es lo mismo, ¿no? Que nadie le toque la Navidad, que nadie le toque la Semana Santa, que nadie le toque la fiesta patronal, ¿no?, de su pueblo o de su ciudad, ¿no? ¿Verdad? Esas fiestas del catolicismo romano. Pero bueno, lo que se haga, lo que no se haga en domingo, eso, ¿qué más da? Y nosotros los evangélicos, ¿qué? Pues en España, por la influencia de los misioneros anglosajones, normalmente se ha guardado, tradicionalmente se ha guardado. Llevo ya casi 30 años, sí, va a ser, en el Evangelio, y sí, guardar el día. Normalmente ya iba a una iglesia que había culto mañana y tarde. Eso, ya digo, por influencia sobre todo de misioneros anglosajones, británicos, se guardaba, y todavía había la tendencia, incluso un poco demasiado, a sobrecargar de actividades y de reuniones desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde en la iglesia, ¿no? Eso también lo ha habido, y en lugares hasta lo hay. Pero cada vez más es el ir al sentido de la cultura ambiente, es decir, al catolicismo secularizado, ¿verdad? Entonces, si seguimos la cultura ambiente, esta cultura ambiente sigue los parámetros del catolicismo romano, lo que anima o permite, y por lo tanto, de una manera o de otra, nos vamos a diferenciar bien poco de ellos. Bien, entonces vemos que la amenaza del Señor que aquí nos da en Jeremías 17 es para las naciones. Para las naciones. Versículo 27: si no me oyeres para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Aquí no está diciendo que todos los moradores de Jerusalén iban a ser muertos. No está diciendo que iban a ser exterminados. No está diciendo esto. Está diciendo que, se puede decir que la nación como tal iba a ser destruida. El funcionamiento como nación iba a destruirse. ¿Y eso, de qué manera? Iba a ser invadida por Nabucodonosor y y llevadas al cautiverio. Esta es la manera normal como las naciones desaparecen en la historia. Las naciones aparecen y las naciones desaparecen. Tenemos un mapa de Europa del principios del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial. Tomemos un mapa ahora, actual, y podemos ver cómo ha cambiado. Tomemos un mapa dentro de 50, 75 años y a ver cómo se diferenciará del que tenemos ahora. ¿Cuántas naciones del principio del siglo XX hasta aquí han desaparecido? ¿Cuántas naciones continúan pero han perdido partes de sus territorios? ¿Cuántas naciones, como por ejemplo la Rusia, ha conocido una terrible revolución que ha acabado con la vida de millones de sus propios ciudadanos? En países protestantes que tradicionalmente se guardaba y se honraba el Día del Señor, como Gran Bretaña y aún un poco Estados Unidos, ¿cuántos centenares de miles de jóvenes, lo mejor,
la fuerza, el vigor de la nación, han perdido en todos estos en estas decenas de años, sobre todo en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Si las naciones ahora en Occidente de tradición pasado católico romano o tradición pasado protestante, da igual, pero de una u otra manera, pues de pasado cristiano. Si las naciones en Occidente persisten en no dar la gloria a Dios y reconocer a Dios, y entre esto una parte importante es reconocer la importancia del primer día de la semana, del domingo, del día del Señor, como reposo cristiano, sábado cristiano, sábado cristiano, pues nos va a ir a nosotros mejor, como nación. Es lo que está ocurriendo últimamente aquí en España, tiene algo que ver con lo que estamos aquí leyendo, lo que ocurrió pues hace 70 y 80 años ya, tiene algo que ver con lo que estamos aquí hablando. Si una nación guarda mayoritariamente y oficialmente el día del Señor, se predica la palabra de Dios y se enseña la palabra de Dios, la presencia, por lo tanto, de Dios, la presencia espiritual, porque bueno, Dios está en todas partes, pero bendiciéndolo no está en todas las partes, está en todas partes bendiciéndolo. La presencia espiritual de Dios bendiciendo al país, guardando de su propia corrupción, de los peligros, de las tendencias a la destrucción que hay dentro de sí mismo, como sal de la tierra, como luz de la tierra. Si eso no se da, pues al final lo único que hace es para ser echado fuera, para ser hollada por los hombres. Entonces vemos que no nos extrañemos de lo que estamos viendo en nuestras naciones, no nos extrañemos si estamos viendo pues lo que estamos viendo en uno y otro lugar, porque no puede ir bien una nación que no honra a Dios o que lo deshonra, poniendo pues en su lugar estos ídolos que hemos estado hablando que nada pueden hacer. ¿Qué podemos entonces nosotros hacer como creyentes? Nosotros, a título individual, por supuesto, no podemos hacer cambiar las cosas a un nivel general, pero lo que sí que podemos hacer cada uno de nosotros es guardar el día en su propia vida, ¿no? Cada familia, bajo la responsabilidad de cada cabeza de familia, pues es responsable, ¿verdad?, de guardar el día del Señor, tal como lo hemos estado viendo a lo largo de las semanas. Cada congregación, bajo la responsabilidad del Consejo de Ancianos y el Pastor, es responsable también de guardar el día debidamente. Y todas las congregaciones de un país, estoy hablando para empezar del mundo evangélico, si todas y cada una de estas congregaciones en el país guardan debidamente el día, y pues las familias bajo la responsabilidad de sus cabezas de familia, y se da, por lo tanto, esta realidad de vida, y se da también esta enseñanza y este llevamiento, ¿verdad?, a la nación, las cosas tienen que cambiar. Si además estamos orando por ello, si estamos orando para que el Señor derrame gracia y bendición en las reuniones de su pueblo, principalmente en los días de reposo, que el Señor pues derrame su gracia y el Espíritu Santo en los cultos y pueda traer una verdadera reforma en este tiempo. De manera pues que hemos de estar nosotros anhelando esto, que si se diera realmente sería una verdadera revolución, pero en un buen sentido de la palabra, una revolución espiritual. No es de las que lleva a galeras o a Siberia o condenan de hambre, a morir de hambre a buena parte de la población. Es una revolución espiritual, es decir, que
efectúa un gran cambio en la mentalidad y en la vida de las personas, que afecta a un conjunto, a un número pues lo suficientemente grande de la población y sobre todo también a los que gobiernan y la dirigen, de manera que pueden decir que ha afectado a la nación como tal. Y hemos de estar orando por ello. Y no hemos de contentarnos con menos. Como dice un querido hermano, pues que si al final de nuestra vida no lo vemos, y pues lo decía también, y lo digo yo también con reverencia, que nos sintamos también algo decepcionados, porque no hemos podido ver esto, porque no hemos podido presenciarlo. Entonces, hermanos, la cuestión es si vamos a hacer todo esto, si vamos a estar guardándolo, pero también con esta oración ferviente, con esta expectativa que el Señor pues obre esta obra de poner en la palestra los días de reposo en este tiempo, en nuestras congregaciones y en nuestras naciones. Pues quiera que así sea, quiera el Señor obrar de esta manera para que su santo nombre sea cada vez más y más glorificado en los santos días de reposo. Que así sea. Amén.